El doctor Dan paseaba ansiosamente por su celda. Era la única forma en que había podido ocuparse durante los últimos 6 meses, excepto cuando revisaba archivos y cuando tenía suerte siendo capaz de supervisar otro intento fallido de eliminación. Solo dejó de caminar cuando, por un breve y horrible momento, se dio cuenta de que el monstruo probablemente estaba haciendo exactamente lo mismo en su gran cubo de metal en este mismo momento. Esa horrible criatura por la que había tirado su vida por una inútil oportunidad de matar. Quizá todo había sido una tontería. Después de todo, anteriormente había sido un investigador empleado por la Fundación SCP. Asegurar, contener, proteger. Tenían bestias verdaderamente sádicas como SCP-106, el anciano de pesadilla, y SCP-352, Baba Yaga en celdas de contención, y no había planes para acabar con ninguno de ellos. No eran la coalición oculta global por 343. ¿Por qué siquiera quería el Dr. Dan acabar con SCP-096 en primer lugar? Había intentado explicárselos una y otra vez, pero sus súplicas habían caído en oídos sordos. En su mente, el ímpetu para destruir al chico tímido era terriblemente claro. Era un monstruo que mataba a cualquiera o cualquier cosa que mirara su cara, incluso una fotografía de él, incluso una pequeña colección de píxeles. Cuando se inducía a su estado de ira, parecía que nada lo detendría. Tendría un vínculo psíquico intuitivo con su víctima, cargaría contra ellas a una velocidad vertiginosa y solo volvería a encontrar su seno una vez que todos estuvieran muertos. Y si una imagen de SCP-096 se filtrara en internet, causaría una reacción en cadena que desencadenaría un escenario del fin del mundo de clase XK. Había muchas criaturas y entidades que la Fundación sabía que teóricamente podrían provocar el apocalipsis, pero para él 096 era el más realista. Se aprovechaba de la curiosidad inherente y la sed de conocimiento sembrada en cada corazón humano. El mismo impulso de simplemente saber que condujo a la creación de la Fundación SCP sería la perdición de la humanidad frente a un brote de SCP-096. Y si tal cosa sucediera, la Fundación necesitaría romper la mascarada del secreto para tener alguna esperanza de salvar a la humanidad. En sus muchas pesadillas febriles, el Dr. Dan lo había visto todo tan claramente. Las primeras fotografías del rostro de SCP-096 se filtrarían en línea. Tal vez unos pocos cientos de personas en todo el mundo mirarían, en lugares tan dispares que sería casi imposible para la Fundación detectarlos y salvarlos a todos. Mientras SCP-096 continuaba con su sangrienta cruzada. Por supuesto, a medida que proliferase la imagen, como lo hacen las imágenes en internet, el alcance de la violencia de 096 solo crecería. Gente a través de la nación empezaría a notarlo. Y poco después de eso, todo el mundo. Criatura misteriosa que causa muertes masivas sería el titular en todos los escritorios de noticias. ¿Por qué? Porque alguien querría hablar de otra cosa. Quizás algunos reporteros tontos tomarían imágenes de video de la criatura. Todos tienen un teléfono en estos días con cámaras de alta definición. Se tomarían fotos y se publicarían. Más y más inundaría internet. Demasiadas filtraciones simultáneas para que incluso la Fundación SCP las cubra. La noticia se extendería, el pánico y la histeria se extenderían. La gente ni siquiera sabría que está desencadenando todo este horror si la Fundación no se hiciera pública y les dijera que son las imágenes las que están matando a todos. Y para entonces, ¿no sería ya demasiado tarde? El antídoto para el miedo es el conocimiento. Es por eso que cuando algo sale mal, actualizamos las cronologías, las fuentes y los sitios web de noticias para cualquier tipo de información. Y si te dijeran que un monstruo imparable está matando a decenas de personas y que podría estar llegando a un vecindario cercano a ti pronto, ¿no te gustaría verlo también? ¿No querrías conocer a tu enemigo sin tener idea de que el mero acto de saber fue lo que selló tu horrible destino? Según las sombrías estimaciones del Dr. Dan, si solo varios millones de personas murieran como resultado de este tipo de escenario, podría considerarse un resultado positivo. Lo había visto todo, pero no importa cuántas veces trató de articular esto a sus superiores, no fue escuchado. No lo tomaron a él ni a la amenaza que representaba SCP-096 en serio. Cada vez que advertía sobre el potencial apocalíptico de SCP-096, simplemente le decían que volviera a trabajar en esas gafas. Por eso necesitaba darles una demostración a esos detractores. Era por eso que cierta fotografía necesitaba aparecer en la casa de cierto montañero. Es por eso que toda esa gente tuvo que morir. No había otra manera. Las muertes de civiles, investigadores y miembros de los destacamentos móviles fueron por supuesto lamentables.
pero era la única forma de evitar la muerte de muchos más. Le dieron lo que quería, permiso para poner esta bomba de relojería desgarbada en el suelo, incluso si la muerte de la bestia estaba indisolublemente ligada a su propia ejecución a manos de los mismos patrones que la autorizaron. El mundo estaba lleno de pequeñas ironías divertidas como esa. Otra es que a pesar de que el Dr. Dan ahora tenía la autorización y los fondos para acabar con SCP-096, estaba descubriendo que le faltaba otro factor importante: la capacidad. Habían intentado incinerarlo, exponerlo a cantidades masivas de radiación, exponerlo a un grado insano de trauma cinético, el equivalente a ser atropellado por un tren bala fuera de control. Habían probado todo tipo de armamento experimental extraoficial al que tenían acceso a través de varios proyectos de investigación. Explosiones de protones, láseres, haces de energía de alta intensidad. Nada. Incluso cuando freían cada trozo de carne del cuerpo del monstruo, su esqueleto irrompible aún permanecía, y en lo que parecía ser muy poco tiempo, volvería a estar en acción. Su misma existencia parecía burlarse de él. Un guardia abrió la puerta de su celda, mirando con desdén al investigador caído en desgracia. Ese mismo guardia se había golpeado la cabeza contra una pared un mes antes. Aparentemente uno de sus amigos había muerto en la legendaria brecha de contención de 096 que puso en marcha todo este sórdido asunto. «Arriba y en marcha, escoria», dijo con voz áspera Yoska, apuntando con una pistola al doctor que sabía que no se defendería. «Te necesitan en la cámara de prueba 6. El Dr. Dan se permitió una pequeña sonrisa, imperceptible para el guardia que claramente lo odiaba a muerte. Habían aprobado su prueba cruzada 096 versus 682. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Para todos los demás parecería solo una entrada más en una larga lista de pruebas cruzadas de 682. Pensó que era oscuramente divertido. A sus ojos, la Fundación no tenía ninguna esperanza de matar a SCP-682. Su cualidad definitoria era ser imposible de matar, y no presentaba casi la amenaza para el mundo entero que planteaba SCP-096. Sus inútiles intentos de asesinar al lagarto fueron más que una pérdida de tiempo para justificar la financiación exorbitante del sitio. Pero tal vez podría convertir esto en su beneficio. Tal vez SCP-682 tendría el secreto para matar a su némesis. En 30 horas el Dr. Dan obtuvo su decepcionante respuesta. Sin lugar a dudas, ambas anomalías habían hecho un espectáculo entre sí, y el Dr. Dan se divirtió un poco enfermizamente con el trauma mental que SCP-682 había inducido en SCP-096. Pero finalmente todo fue en vano. 682 había despellejado vivo a 096 y derretido su carne con ácido. Pero una vez más, ese esqueleto indestructible se mantuvo firme. Este había sido el intento de terminación número 27 desde el incidente, el 27º intento de terminación fallido. El Dr. Dan se corrigió mentalmente. El esqueleto de 096 siguió derrotándolos. Incluso sus intentos más ardientes de penetrar los huesos y destruir a la criatura desde adentro habían fallado. Durante un intento anterior intentaron acceder al cerebro introduciendo un taladro de diamante en las cuencas de los ojos. Por supuesto, fue el taladro lo que realmente se rompió, para la aparente frustración incansable del Dr. Dan. No hace falta decir que en la entrevista informativa con el Dr. Carver, un investigador que alguna vez lo habría considerado un colega, no estaba muy animado. Si lograba matar a esta cosa, siempre sería el héroe que hizo un terrible sacrificio para salvar muchas vidas más. Si no mataba a 096, era poco más que el monstruo que asesinó a toda esa gente inocente por nada, aunque nunca lo escucharías decirlo en voz alta. Si no fuera por ese maldito esqueleto indestructible, este monstruo ya estaría muerto hace mucho tiempo. Si tan solo hubiera alguna forma de romper los huesos de la criatura. Fue entonces cuando lo pensó. SCP-173, la escultura. Un icono del sitio 19 que a menudo se pasa por alto debido a su estilo más silencioso pero mortal, pero sin duda una de las anomalías más aterradoras y peligrosas que existen. Había acumulado un conteo de cuerpos realmente impactantes desde que fue encerrado por primera vez en el sitio 19 en 1993, un cuello roto a la vez, y es una de las pocas criaturas de las que incluso el mismo reptil difícil de destruir está absolutamente aterrorizado. Quizás un monstruo que prácticamente tenía un doctorado en romper huesos sería el candidato ideal para destrozar las vértebras del chico tímido. Una vez que su propuesta recibió luz verde para las pruebas iniciales, el Dr. Dan dispuso que el chico tímido, por supuesto con una bolsa en la cabeza, fuera llevado a una cámara de pruebas con el siempre estoico SCP-173.
Cuando todos los investigadores y guardias estuvieron a salvo afuera, todo lo que se necesitó fue un solo parpadeo para hacer realidad todos los sueños más oscuros del Dr. Dan. En los nanosegundos que tenía los ojos cerrados se escuchó los sonidos más hermosos del mundo, un fuerte crujido carnoso y un aullido de dolor de 096. Abrió los ojos a una vista igualmente maravillosa. 096 doblado en un ángulo antinatural, su columna vertebral partida entre la cuarta y la quinta vértebra, y el líquido cefalorraquídeo se derramaba por el flanco de la criatura. Esa extraña escultura pequeña lo había logrado. De hecho, había dañado la integridad del esqueleto del chico tímido. Fue en ese momento que el Dr. Dan supo que podía matar a esa cosa. Aunque hubo una brecha de contención poco después cuando la bolsa se deslizó de la cabeza de 096 y atravesó la pared de acero cercana, matando a varias personas antes de ser sometido y recontenido. Pero cuando se trata de proyectos que involucran al Dr. Dan, un simple puñado de personas inocentes que mueren se sienta cómodamente dentro del margen de error aceptable. Un día después, el Dr. Dan estaba de pie ante una sala de juntas abarrotada con la asistencia de agentes, investigadores e incluso algunos miembros del Consejo O5. Les explicó sus hallazgos y el hecho de que, lo que es más importante, pueden tener una manera de detener por completo la miserable existencia de 096. Sus planes fueron aprobados. No mucho después los estaba poniendo en marcha. El Dr. Dan estaba rodeado de investigadores y guardias fuertemente armados, mientras 173 era escoltado a la cámara de pruebas con un montacargas. 096 estaba allí todavía en la bolsa. A un lado había una bañera gigante de ácido fluorhídrico, conectada a una manguera y un inyector. Si esto no funcionaba, nada lo haría. Todos retrocedieron en una zona segura cuando 173 fue liberado para hacer lo suyo. Crujido. Al igual que la vez anterior, la columna vertebral de 096 se había roto con éxito. El líquido cefalorraquídeo goteaba por su piel. Todo el mundo se había precipitado en la cámara. Un grupo mantuvo a 173 aislado con sus miradas. El otro, encabezado por el Dr. Dan, preparó el inyector de ácido y lo metió en la brecha en la columna de 096. Cuando el ácido fue bombeado por galones en los huesos de 096, la criatura dejó escapar el gemido más horrible. Pataleó y corcovió a medida que se bombeaba más ácido, derritiendo esos huesos indestructibles desde adentro. La criatura incluso comenzó a vomitar ácido cuando entró en pánico, derritiendo la bolsa de su propia cabeza. Algunos entraron en pánico y desviaron la mirada. El Dr. Dan no lo hizo. Miró directamente a la cara de la criatura por primera vez mientras se derretía frente a él con nada menos que pura euforia. ¿Lo había conseguido? ¿Lo había conseguido realmente? La criatura dejó escapar un chillido gorgoteante y los guardias abrieron fuego. Sus balas salpicaron la carne y los huesos derretidos del monstruo mientras aullaba y chillaba. No aflojaron, disparando arriba y abajo de su cuerpo, rociándolo con plomo al rojo vivo. Empezó a derretirse y burbujear, expandiéndose hasta convertirse en un gran y espantoso charco en el suelo debajo de ellos. El Dr. Dan se rió como un loco. Incluso cuando los guardias lo agarraron y lo arrastraron lejos del desastre maloliente y grasiento, burbujeante con vida química, él siguió riéndose. A pesar de que sabía que la muerte de 096 significaba su propia muerte igualmente rápida, no importaba. Todo había sido por algo. El mundo había sido salvado. Se había terminado. Finalmente había ganado. Ahora ve a ver SCP-096, el escape del chico tímido, Incidente 096-1, una brecha de contención, y SCP-096, mirar una foto del chico tímido en el espacio, preguntas y teorías del chico tímido. Para más información sobre SCP-096.